Bien, vamos a presentar en este video un breve trayecto a través de los conceptos que hemos estado incorporando a través de las últimas clases en sistemas de control. Aquí trabajaremos la modelización de los sistemas RLC en diagramas de bloques integro-diferenciales. Eso nos dará pie a hablar luego sobre la matemática que continúa. La presentaremos a través de este material. El sistema que vamos a trabajar es un circuito que podemos aproximar primeramente como un circuito serie de impedancias Z1, Z2 y Z3, donde, como hemos trabajado previamente, la diferencia potencial entre Vin y Vout dividido Z1 más Z2 nos da la corriente. Y como esa corriente no se fuga por ningún lado, particularmente en esta dirección, porque consideramos que hay un amplificador operacional ideal o de altísima impedancia, tenemos entonces que esa misma corriente I pasa por Z3 provocando el voltaje que consideramos voltaje de salida. A partir de estas dos ecuaciones entonces vamos a constituir el diagrama de bloques más simple, pero el diagrama de bloques per se del sistema. Sin embargo, como hemos planteado en clase, es necesario a veces que en estas situaciones donde haya un Z1 y un Z2, poderlos separar en bloques individuales. Nos resultará útil entonces el procedimiento algebraico que ven acá arriba, donde Z1 pasa dividiendo a Z2 y también divide al 1 en el numerador, de manera que identificamos que 1 sobre Z1 podría ser G, 1 es 1, más es más, G, 1 sobre Z1 y H, Z2, de manera de constituir una segunda retroalimentación interna. Tal es el caso entonces que, si lo hacemos mediante el régimen permanente, por ejemplo, podemos trabajar con el mismo modelo para un circuito RLC, donde reemplazamos por 1 sobre R en Z1, XL en Z2 y XC en Z3. Y lo podemos reemplazar también por el modelo íntegro diferencial. Eso es muy importante. 1 sobre R determina la corriente, ¿no? Que esta función de corriente a lo largo del tiempo, al ser integrada, nos da el voltaje de salida, este se retroalimenta, resta el voltaje de entrada, pasa, y tenemos también que la corriente I, en función del tiempo, es diferenciada, produciendo una caída de tensión sobre el inductor. Esta caída de tensión, a su vez, nos da la diferencia potencial sobre R, ¿no? Entonces tenemos la diferencia potencial sobre R, particularmente, la cual nos da la corriente, y así funciona o se puede interpretar el modelo del diagrama de bloque íntegro diferencial. Lo interesante es qué podemos hacer con esto ahora. Por ejemplo, obtener la ecuación de transferencia. Ahí verán que agarramos este bloque interno y, sabiendo que G es una retroalimentación negativa, G sobre 1 más G por H, reemplazamos los valores y nos despejamos algebraicamente y obtenemos esta expresión. A continuación, adelante. A continuación, multiplicamos estos dos bloques o, más rápidamente, hacemos todo junto, la retroalimentación, y llegamos a esta expresión final, donde la ecuación de transferencia íntegra diferencial es esa cosa media rara que están viendo ahí. Es curioso, porque esto nos puede llevar por un camino. Vamos a comparar, este sería el resultado de la ecuación íntegro diferencial, ¿no? El diagrama de bloque simplificado de la ecuación de transferencia íntegro diferencial. Entonces, tenemos todo esto.
¿Qué podemos hacer con ello? Bueno, un montón de cosas. Más adelante veremos que los sistemas de control que se llaman PID, es decir, que tienen procesos proporcionales, como acá la RC, integrativos, como en el numerador y en el denominador, y derivativos, como en el centro del denominador. Entonces, estos sistemas van a ser muy buenos para el control de determinadas cargas o plantas, instalaciones, motores, bombas, hélices, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a través de esa perspectiva, es muy útil esta ecuación de transferencia que describe un circuito RLC como una carga, nos permite identificar sus parámetros, ¿sí? Pero ahora chupemos esto. Otra modelización. La primera que hicimos fue a través de la modelización serie de impedancias. Luego fue a través del régimen permanente. Ahora hagámoslo a través de la transformada de Laplace, para presentarlo un poquito. La reactancia inductiva se calcula como SL, la reactancia capacitiva se calcula como 1 sobre CC. Eso nos lleva a un modelo parecido a este, donde nos queda 1 sobre R, 1 sobre CC y SL. También van a poder identificar entonces que convertimos las integrales en 1 sobre CC y a las derivadas en S solas. De manera que la ecuación de transferencia finalmente queda de esta forma simplificada. Ahora, entonces, nosotros podemos introducir un dato que hemos representado en términos de Laplace a través de su transformada, que veremos a continuación. Ese dato podemos ingresarlo, multiplicarlo por aquí, y que escupa el resultado en términos de Laplace. Una técnica que nos va a ser útil para poder trabajar con eso es saber que estos polinomios que hay en los denominadores se pueden reexpresar y calcular muy rápidamente en SILAB. Y expresar como S menos S1 por S menos S2. La diferencia de, ¿cómo es? Diferencia de cuadrados, no. Eh, una propiedad de factorización es esta. Esas S nos van a llevar a poder determinar los famosos polos y podremos identificar la estabilidad de dicho circuito. También podremos tener ceros si estuviesen las S sobre el numerador, cosa que todavía no vamos a trabajar, pero para ir trabajando y repasando conceptos anteriores, las famosas S nos van a permitir calcular valores reales de sigma y tendrá una gráfica como resultado, o valores complejos que se aplican sobre el plano sigma gamma j omega. Y esto no solo nos permitirá determinar la estabilidad, sino que si trabajamos mientras las transformadas de Laplace para transformar las señales de entrada, los voltajes de entrada respecto del tiempo, para convertirlos en señales dentro del modelo de Laplace, mediante tablas, van a poder obtener voltajes de entrada en términos de Laplace, que ingresa por una ecuación de transferencia y sale en un voltaje de salida representado en términos de Laplace. Volviendo a la tabla, ustedes van a poder hacer el proceso opuesto. Para eso les va a convenir tablas más completas, tal vez. Pero una vez que tienen tablas más completas, pueden identificar el valor de payout, obtener una expresión en términos del tiempo y poder graficar. En estos casos tenemos los famosos amortiguado, subamortiguado, sobreamortiguado,
subamortiguado y amortiguado críticamente, que son casos distintos de respuestas de primera y de segundo orden. Y para ello, para poder utilizar estas tablas correctamente y poder determinar los V-outs, va a ser útil que trabajemos con una nueva herramienta que se llama fracciones parciales. Entonces, repasemos. El objetivo del video era trabajar la modelización de sistemas RLC y obtener el diagrama de bloques íntegro diferencial. Para eso, planteamos un caso más simple, que es el del circuito serie de impedancias. Determinamos cómo se vería el diagrama de bloques. Ahora eso nos llevó a permitir utilizar o llevar a cabo un análisis en régimen permanente, por ejemplo, y también podemos, o sea, luego del régimen permanente, reemplazarlo por el modelo de diagrama de bloques íntegro diferencial. El mismo podemos simplificar para obtener la ecuación de transferencia y obtener una ecuación de transferencia íntegro diferencial. Estos modelos son más complejos, es bastante más difícil. Por eso lo reemplazamos típicamente por la transformada de Laplace, lo cual nos lleva a una ecuación de transferencia en términos de Laplace, que es mucho más sencilla de calcular. Operamos, simplificamos, identificamos la estabilidad del sistema. Esa es una característica inherente al sistema simplificado en diagrama de bloques. Entonces, cuando ustedes se enfrentan a un diagrama de bloques, a partir de estas características y su factorización, van a poder identificar perfectamente la estabilidad del sistema. Y mediante la tabulación obtenida de la transformada de Laplace, poder calcular con la ecuación de transferencia voltaje de salida y, mediante tablas y fracciones parciales, las gráficas finales de los distintos procesos y cambios que se dan entre la transición hacia, desde un estado inicial A hacia un estado final de equilibrio B, todo junto en el régimen transitorio y el régimen permanente. Así que muchísimas gracias por ver. Eso sería todo por hoy. Espero que nos veamos pronto.